Amén. Gracias, hermanos, por su generosidad. También está ahí en medio, hermanos, hermanas, si usted desea hacerlo a través del seller de la iglesia, está ahí, usted puede hacerlo también durante la semana. Antes de llegar a la iglesia, si usted lo quiere hacer también, hágalo, no hay problema. Quiero dar 3 anuncios, hermanos, y la verdad es que los anuncios últimamente han estado un poquito coloridos, podemos decir, porque hablamos con respecto a lo que son nuestros hijos, nuestras criaturas, pero la verdad es, hermano, que el deseo de nuestro corazón es que nosotros podamos dar una buena crianza a nuestros hijos, podamos dar una buena educación espiritual. El deseo de nosotros es que nosotros podamos educar a nuestros hijos en lo que es la palabra de Dios. Y el educar a nuestros hijos, hermanos, en la palabra de Dios es de que antes de que salimos de nuestra casa le digamos, vamos para la casa del Señor. Vamos para la casa del Señor, vamos a adorar al Creador, al que te permite que ahora vayamos en un carro para allá, para adorar al Señor. Por favor, siéntate, está a mi lado, trata de estar lo mejor que tú puedas. Por favor, hágalo, hermano. El deseo de nosotros es de que usted pueda recibir la palabra. Y usted podrá decir, pero mi hijo me distrae. Sí, lo va a distraer un poco, hermano. Eso es parte de la crianza, eso es parte de nosotros tener hijos. Dios nos permitió a mi esposa y a mí tener 3 hijas. Y no fue fácil, hermano, llegar hasta donde nosotros estamos. 18, 17 y 12 no es fácil. Yo tuve que zafarme la correa muchas veces para corregirlas y había que hacerlo. Hermano. Si a usted le duele en el corazón darle un correllazo a su niño, dígale, te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Te lo voy a dar en el nombre de Jesús para que te portes bien. Hermanos, por favor, no se haga la idea de que nosotros estamos irritados porque escuchamos un niño. No se haga en la mente de que la mesa directiva, el pastor, se irrita porque tiene que sacar a su niño. No, hermano, nosotros comprendemos que eso es parte de la crianza del Señor. Y pronto se van a dar unos reglamentos en base a lo que se ha provisto, hermano. Se ha provisto este cuarto de ahí para las mamás que puedan amamantar a su niño. Se ha dado también el cuarto allá atrás de la cafetería para poderle, hermano, dar un medio donde usted pueda controlar a su niño. Si no lo puede controlar acá, pueda ir allá y pueda, 5 minutos quizás, 10 minutos controlarlo. Darle quizá una nalgada si se la tiene que dar para que se pueda controlar, porque eso es parte, hermano, de la crianza. Hoy en día es al revés, muchas veces los niños son los que cachetean a sus padres, pero no es así. Nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Entonces la idea, hermano, de proveer estos 2 cuartos, estas 2 habitaciones, es para que usted vaya y lo pueda corregir y lo pueda traer nuevamente a este lugar. Si su hijo va a ir al baño, por favor, acompáñelo. Acompáñelo, si está pequeño, si está grande, pues está bien. Pero el deseo de nuestro corazón, hermano, créalo, que no es molestarlo. No es hacerle, si ya su niño se está portando mal, el deseo es darle herramientas. Tu nombre es mi refugio. Entonces, ese es un anuncio, hermano. También hay otro anuncio, no sé si me pueden poner la lámina ahí acerca de lo que es la conferencia que va a ser el sábado 28. Si la tienen ahí, me la pueden, ahí está, el sábado 28, ahí está la dirección. Si se le hace muy difícil, hermano, aprenderse esa dirección, tómele una foto, acérquese a nosotros para que se la podamos dar. Si tiene disponible, hermano, si ya apartó ese tiempo, por favor, vaya también para seguir aprendiendo lo que es la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás también tuvimos, hermanos, una reunión con los nuevos miembros, hermanos que quisieran ser miembros de la congregación. Se les entregó un sobre, del cual algunas familias ya están entregando esos sobres. Muchas gracias por eso. Pronto van a ser presentados acá como nuevos miembros de la congregación. Y si usted es una persona, padre de familia, que todavía tiene ese sobre ahí
y está orando o está hablando con su esposa, con sus hijos, está bien, hermano, sígalo haciendo. No queremos hacer nada a la carrera. Tómese su tiempo para que usted conozca la congregación, usted conozca de la manera que nosotros ministramos, trabajamos y que nosotros lo podamos conocer a usted también. Amén. Eso es todo lo que hay, hermano. Discipulado siempre los domingos a las 9:30 de la mañana. Lo invitamos cordialmente. Y lo dejo con el pastor que tiene la palabra para nosotros. Buenos días. Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Amén. Dicen las Escrituras de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por este día. Somos muy bendecidos, Padre, de poder estar aquí, poder adorarte, darte la gloria que tú te mereces. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. Danos sabiduría para vivir en tu voluntad. Gracias, Señor, para vivir una vida también que sea edificante para nosotros mismos y también para todos aquellos que nos ven y a los cuales no queremos ser tropiezos, sino una inspiración en algún sentido. Gracias por este sermón, Señor. Úsalo para edificar, santificar y llamar al arrepentimiento a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Guerra Espiritual. Dice que en una oportunidad, hermano, un hermano de la iglesia fue a buscar al pastor a su oficina porque necesitaba hablar con el pastor, y cuando llegó a la oficina del pastor y tocó la puerta, nadie contestaba a la puerta y se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Entonces se tomó el atrevimiento de entrar porque pues le llamó la atención que la puerta estuviera abierta. Y resulta que el pastor estaba embrocado sobre su escritorio y el hermano se dio cuenta que el pastor estaba ebrio, estaba borracho. Pues obviamente eso le causó mucho impacto al hermano, porque tú no te imaginas que el pastor que predica el domingo pues sea un borracho entre semana, ¿no? Hermanos, la vida cristiana, para que sea una vida fiel y que agrada a Dios, es una batalla. Nos toca enfrentarnos a muchas batallas espirituales en nuestra vida para poder nosotros mantenernos firmes, para poder nosotros mantenernos bien. De hecho, hermano, esas batallas espirituales Dios mismo las permite con el propósito de que nosotros crezcamos. Si no estuviéramos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual, no creceríamos, no daríamos frutos. Dios las permite y sabe una cosa, hermano, en la medida en que más el Señor nos levanta y en la medida en que más el Señor nos promueve, muchas veces más se arrecia la batalla espiritual. Todo aquel cristiano que no se quiera enfrentar a lo duro que es ser cristiano,
y que cuando vengan las dificultades, las pruebas, los desánimos, los desiertos espirituales, los tropiezos, las tentaciones, etcétera, en lugar de pararse firme y hacerle frente a esas situaciones, salga corriendo, nunca crecerá y siempre será una persona débil. Y eso, hermanos, es un problema. ¿Sabe qué le pasó a este pastor que le acabo de comentar? Pues no tendríamos que ser muy sabios, hermanos, para darnos cuenta que algo estaba mal en su vida. No sé, quizás no estaba buscando del Señor, estaba muy estresado, estaba pasando por muchos problemas y en un momento de ofuscación dijo, quizás si comienzo a consumir alcohol, eso me relaje, me desestrese, me ayude con lo pesado del ministerio. En pocas palabras, yo le podría decir que este pastor estaba perdiendo la batalla espiritual. De eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos, de la guerra espiritual en la cual los cristianos estamos. Y vamos a ver del verso 10 al 17 bajo los siguientes dos encabezados. En primer lugar, vamos a estar hablando de la guerra del creyente. Efesios 6 del 10 al 13. Y luego, por último, en el punto número 2, la armadura del creyente, Efesios 6, 14 al 17. Vamos a ver el punto número 1 sobre la guerra del creyente. Por favor, lea conmigo Efesios 6 del 10 una vez más, pero hasta el 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, en esta parte, hermanos, vamos a estar hablando entonces de la guerra espiritual, la guerra del creyente. Y hemos leído del 10 al 13, pero ahora vamos a irlo leyendo uno por uno y los vamos a ir explicando. Lea una vez más conmigo por tercera vez el verso 10. Dice así, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, todo parece indicar, hermanos, que aunque nos falta un tema para terminar Efesios la siguiente semana, todo parece indicar que este era el último tema que el apóstol Pablo quería hablar. La frase por lo demás, de hecho, la Nueva Versión Internacional lo traduce como por último. Por último, es decir, Pablo ha llegado al final de la carta y todo parece indicar que está a punto de dar la última instrucción. Y es una instrucción muy importante que es sobre la guerra espiritual, sobre la armadura de Dios, la armadura del cristiano. Y utiliza una frase muy afectiva para poder llamar la atención de los hermanos. Les dice, hermanos míos, esto habla de la solemnidad y de la importancia de lo que está a punto de comunicar. Creo que cuando alguien se dirige a ti con esa expresión de amor, lo primero que capta es tu atención, porque estás recibiendo el amor, el afecto de esa persona. Y esto también, hermano, implica que Pablo ama a los hermanos y lo que está a punto de decirles, para él es de sumo interés que lo atiendan y que lo entiendan. Y mire lo que les dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted se recuerda, la verdad central del libro de los Efesios, de esta carta, es que el apóstol Pablo ha estado hablando de que los creyentes y Cristo han llegado a ser uno. Ha dicho, por ejemplo, cosas como que Cristo es la cabeza y los cristianos somos su cuerpo. Que nuestra vida de alguna manera está unida con Cristo. Y ahora pasa a decir algo muy importante y dice que también el poder y la fuerza de el Señor deberían de ser nuestro poder y nuestra fuerza. ¿Por qué? Bueno,
Porque en nuestra propia fuerza, hermanos, y en nuestro propio poder, sería bastante difícil hacerle la guerra a Satanás. Porque Satanás, hermanos, no es cualquier ente espiritual, como muchos creen. Por eso es que solamente podemos ser fuertes y tener la fuerza de Dios para poder hacer frente, hermano, al diablo. De hecho, comparado con nosotros, el diablo es muy fuerte, pero comparado con Dios es tan débil que ni siquiera necesitamos toda la fuerza de Dios. Con un poco de la fuerza del Señor y del poder del Señor es suficiente para derrotar a Satanás. Pero en nuestras propias fuerzas, lo que Pablo está queriendo decirnos es que en nuestras fuerzas, en nuestro poder y en nuestra sabiduría, nos va a pasar lo que le pasó a este pastor. Vamos a acabar viviendo una vida cristiana débil, llena de derrotas y en la miseria espiritual. Mire lo que dice el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta expresión, hermano, vestíos de toda la armadura de Dios, habla de una acción que se realiza una sola vez por todas. No habla de una acción de estarse vistiendo constantemente con la armadura de Dios. Aquí la expresión vestíos está como una acción única. En otras palabras, la armadura del cristiano, la armadura de Dios, no es un uniforme de trabajo. Porque un uniforme de trabajo uno se lo quita y se lo pone todos los días. Te lo pones por la mañana, regresas del trabajo, te lo quitas. Es algo de poner y quitar. Pero este no es un uniforme, esta es una armadura que debe de estar puesta, por lo que vemos, según esta palabra, constantemente. Lamentablemente, hermano, hay predicadores que el día de hoy enseñan que tú deberías de ponerte la armadura de Dios por la mañana antes de salir de casa. Y la enseñanza correcta, de acuerdo a las Escrituras, no es que deberías de ponértela por las mañanas, sino que nunca deberías quitártela. Eso es en realidad lo que este pasaje quiere decir. Y aquí surgiría una pregunta. ¿Por qué esta armadura nunca se debe de quitar? Y la respuesta es lógica. Porque estamos en una guerra sin tregua. Estamos en una guerra donde el diablo no toma vacaciones. Los demonios no toman descansos, sino que están ellos constantemente tratando de hacer algún daño, algún ataque a los cristianos. Satanás, hermano, odia a Dios, pero no le puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada Satanás contra Dios. Pero como nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos, entonces por ende indirectamente nos odia a nosotros. Y nosotros somos seres humanos, somos débiles, somos falibles y podemos caer bajo una de las insidias de Satanás, bajo uno de lo que dice aquí Pablo, acechanzas, que ya estaré explicando en breve. Dice, ¿para qué? ¿Para qué tengan la armadura puesta todo el tiempo? Y la respuesta es, para que podáis estar firmes. Esta es una expresión militar y hablaba de guardar un puesto. Eran puestos los soldados en una posición, esa posición era crítica porque el comandante no lo había puesto ahí al azar, sino que había estudiado el terreno de la guerra, por dónde podría entrar el enemigo, y el comandante lo ponía ahí estratégicamente, y el trabajo de este soldado era no moverse de ahí, incluso aunque se estuviera bajo el más feroz ataque, y guardar la posición aunque eso le costara la vida. Tenemos que estar firmes en nuestra profesión de fe, en el caminar cristiano y no movernos, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante. Somos cristianos, somos hijos de Dios. El cristianismo no es una temporada, es una vida. ¿Por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza aquí, hermanos, tiene una connotación como de cacería. La palabra griega es bien interesante, es la palabra metodeia, de donde viene la palabra método.
Y habla de que Satanás está implementando constantemente diferentes estrategias, diferentes ideas, diferentes formas de atacar a las personas. ¿Okay? De eso habla esta palabra acechanza. Aquellos que saben de cacería, por ejemplo, entienden cómo deben de usar métodos para engañar al animal que quieren cazar, ¿no? Por ejemplo, le ponen comida, pero no es por buenos. No. Es porque se quieren comer al animal. Le ponen comida para atraerlo. El animal viene al puesto de comida bajo engaño, ¿verdad? Llega ahí, le ponen trampas para que en el camino, pues, si cae en una trampa, qué bueno. Y si no, le van a poner un puesto. Y se van a poner a ese puesto como disfrazados. Claro, porque no pueden ir ahí con su ropa de rojo para que el animal los vea. No, tienen que ir camuflajeados para poder matar a ese animal. Y esta palabra acechanzas del diablo quiere decir que él es astuto. Él no está como atacando al ahí se va. Él es metódico. Él va a tratar de buscar el talón de Aquiles de usted para ver dónde usted es débil y va a comenzar a tratar entonces de debilitar esa parte para poder entrar. El diablo es real, hermanos. El diablo es real y siempre está dispuesto a acecharnos y a atacarnos. Mucha gente no cree en Satanás. Las escrituras son claras. La primera vez que leemos sobre el diablo es en el primer libro de la Biblia, en Génesis 3, tratando, y más bien dicho, lográndolo, trayendo la caída de la humanidad al traer la tentación sobre Eva y sobre Adán, que acabaron sucumbiendo y cometiendo pecado. Luego vemos a Jesús en el Nuevo Testamento no solo hablando de Satanás, diciendo yo vi al diablo caer como un rayo, sino hablando con él. No solo hablando de él, sino hablando con él en el momento en que Satanás vino a tentarlo y el Señor lo confrontó con las Escrituras. La Biblia lo presenta como un ser con personalidad, no una cosa impersonal, no, sino como un ser inteligente, que tiene planes, propósitos y métodos. Lo vemos, por ejemplo, en Zacarías 3:1, acusando al sumo sacerdote Josué. Juan nos lo presenta como un acusador también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Lo vemos tratando de tergiversar la palabra cuando vino a tentar a Jesús, pero Jesús conocía la palabra y no pudo hacer nada porque Jesús interpretó correctamente los versos que Satanás quería torcer. Pablo habla de Satanás como un ser que constantemente estaba estorbando sus viajes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, dice, Satanás ha estorbado nuestros viajes. Como podemos ver entonces, hermano, el diablo es real. La Biblia lo presenta por todos lados como un enemigo de Dios y por ende como un enemigo de los cristianos. Estas acechanzas, hermano, de las que habla aquí la Escritura, incluyen todo tipo de cosas a través de las cuales nosotros podemos ser engañados. De la misma manera que un cazador o un pescador trata de engañar a una presa. Los pescadores también tienen que engañar a los animales para poderlos agarrar. Les lanzan un cebo y el animal cae. Y eso es exactamente lo que el diablo está haciendo, hermanos. Y no siempre el diablo va a venir como lo han pintado, con sus cuernos, con su cola, con sus patas como de un gallo, color rojo. No, porque el diablo, hermano, acuérdese que se disfraza como un ángel de luz. Y entonces el día de hoy, hermano, lo más probable es que el diablo pueda estar disfrazado como un político, con su traje muy fino, muy rico, pero que su agenda es matar bebés. El diablo puede estar disfrazado el día de hoy incluso como un predicador. Hay muchos predicadores en el mundo, hermano, que no predican el evangelio y puede estar disfrazado de esa manera también. De hecho, la palabra metodeia, aparte de significar método, también significa disfraz. También significa ponerse un disfraz para poder engañar a la presa. Los creyentes, hermanos, no deberíamos de ignorar esto. Yo sé que por un lado nosotros como iglesia, por ejemplo, no somos la típica iglesia que pasa viendo al diablo hasta en la sopa, pero no podemos irnos al otro extremo e ignorar que es un ser real, que
que es un ser muy inteligente, que es un ser muy astuto y que es cierto que tiene un cierto poder. No es un poder como el de Dios y no es un poder en algún sentido propio porque es una criatura, a final de cuentas Dios lo creó, pero está ahí y ¿sabe qué? Si usted se descuida le puede hacer caer, si Dios lo permite. ¿Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro? Sí. ¿Y quién era Pedro? Un apóstol, uno de los que estaba con el Señor Jesús. Dios puede permitir que por el orgullo nuestro y por descuidarnos, Dios diga, ok, dale una zarandeada a este para que aprenda. Porque yo no sé si se acuerda cuál fue el pecado de Pedro y por qué el Señor lo entregó. Su pecado fue orgullo. Su pecado fue decir, yo no te negaré, Señor. Yo iré contigo hasta la muerte. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es cierto, hermanos, que en este mundo nos enfrentamos a muchos conflictos y a veces de hecho tenemos problemas con muchas personas, pero nuestra verdadera lucha, nuestra verdadera guerra, hermanos, no es humana. En sí, nuestra verdadera guerra, hermanos, es espiritual. Por eso es que no podemos también echarle la culpa de todo al diablo, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado tenemos que discernir cuando el diablo sí está detrás de un asunto. Este es el balance que nosotros deberíamos de tener. Están quienes de todo le echan la culpa al diablo, ¿no? Dicen, me da sueño en el culto, es culpa del diablo. Porque es un espíritu de sueño. Dicen, no, eso se llama pereza, irresponsabilidad, mañosería. Porque yo le aseguro que le da culto solo, le da culto. Le da sueño solo en el culto, pero si ahorita se fuera a su casa se le quita el sueño, se pone a ver la tele. No podemos echarle la culpa de todo al diablo, ¿no? El chismoso que diga, ay, fue el diablo el que usó mi lengua para decir ese chisme. Por un lado, no podemos, pero por otro lado, debemos de discernir que detrás de muchos asuntos sí está el diablo, hermanos. La palabra lucha que usa aquí Pablo en el verso 12, hermanos, está en el contexto también de lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha que en el sentido y en el contexto de la historia romana era una lucha a muerte. No era cualquier lucha. El vencedor vivía y el que perdía pagaba con su vida, hermanos. ¿Qué lucha tenemos? ¿Contra quiénes? Bueno, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos un enemigo, hermanos, organizado en rangos, que tiene muchos espíritus malvados, dice aquí, que son ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, son seres inteligentes. No deberíamos de temerles por un lado, ese es un extremo nocivo. Aquellos cristianos que creen que están a merced del diablo y que el diablo les puede hacer lo que quiera, eso es nocivo, de hecho eso no es tener realmente el gozo del Señor. Aquellos cristianos que dicen, en cualquier momento el diablo o me mata, o me enferma, o me roba, o me hace lo que él quiere. Por un lado ese temor en ese sentido está mal, pero por otro lado subestimar al diablo y decir, no existe, no tiene ningún poder, no me puede hacer nunca absolutamente nada. Sí, si Dios lo permite, te puede hacer muchas cosas. Siempre que los cristianos, hermano, confrontamos al diablo, a sus demonios, en un momento que usted esté pasando por una situación y discierna detrás de esto, hay una fuerza malévola que se está moviendo, hermanos, usted debe de acudir a la fuerza del Señor. Porque deberíamos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es inútil ponerse usted a gritarle a los demonios, a hacer un escándalo y verdad, a decir, no, yo tengo poder, diablo, te sujetas a mí y dime tu nombre. Y hay gente que se pone así, hermanos, a dialogar con el diablo porque les han inyectado esa falsa creencia de que ellos son muy poderosos. Le dicen, si tú eres una persona de mucho ayuno, de mucha oración, tú eres muy poderoso. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si el Señor te entrega en las manos de un demonio o de Satanás, créeme, te hace pedazos. ¿Por qué?
porque son seres poderosos e inteligentes. Estamos hablando hipotéticamente, obviamente, porque si tú eres un hijo de Dios, el Señor siempre te va a guardar y te va a proteger. Puedes ser entregado hasta cierta medida, como Job, que le dijo el Señor al diablo cuando vino a tratar de hacerle daño a Job. Puedes hacerle esto, esto y esto, pero no toques su vida, porque Job era de Dios. Entonces, estamos en sí en las manos del Señor. Si un soldado, hermanos, es puesto en un lugar para custodiar un punto y ve venir al enemigo, no podría salir corriendo como loco a enfrentarse con el enemigo y decir, yo voy a pelear con el enemigo. Eso sería irse a entregar y perder la vida. Su trabajo en sí era guardar el puesto e informar al comandante, al encargado. Estamos siendo atacados, están entrando por tal lado, así está la situación. Dar un informe para que el comandante entonces dijera, ok, esta es la estrategia de ataque. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Cuando enfrentamos situaciones espirituales, dentro de la guerra espiritual, estamos discerniendo que algo está pasando, no es de ponernos a gritar o a patalear, es de decir, arrodillarnos y decir, Señor, esto está pasando. Señor, esta situación estoy discerniendo. Ayúdame. ¿Ok? Para poder entonces hacer frente a ese ataque. No es un ataque al que se le hace frente solo, sino que es Cristo el que debe de estar con nosotros. La última frase de ese verso 12 dice, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Son huestes espirituales de qué? De maldad. De maldad. Las peores inmoralidades que vemos, hermano, las ideologías y filosofías que el día de hoy son vistas como normales en este mundo, hermano, son cosas demoníacas. Detrás de todos esos sistemas filosóficos, ideológicos, políticos, que atentan, hermano, en contra de la familia, de la vida, de la iglesia, podemos discernir, sin temor a equivocarnos, que detrás de todo eso hay huestes espirituales de maldad, hermanos. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y escuche, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo está a punto de comenzar a describir la armadura de Dios de la que vamos a hablar en el punto número 2, y antes de describirla, pues llama a los hermanos a decirles, hermanos, es necesario que tomen la armadura de Dios. Y les dice, ¿para qué? Les dice, para que ustedes puedan acabar su carrera, resistir hasta el final y poder entonces haber estado firmes. Fíjese que el día malo aquí está haciendo precisamente alusión a un momento de prueba, a un momento de ataque de Satanás. Mire lo que dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios, ya la vamos a describir en el siguiente punto, pero nos dice ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. O sea, hay momentos en que estamos bajo ataque, hermano, del diablo. ¿Ok? Y habiendo acabado todo, es decir, tienen que seguir en esa lucha hasta el final, estar firmes, guardando el puesto. Hermanos, uno de los problemas que enfrentamos de este lado del mundo, en Occidente, la iglesia cristiana, es la comodidad. Ese es un problema, hermanos. Es un problema. Estaba yo oyendo a un pastor, me llamó mucho algo que decía, y decía lo siguiente, decía que en los primeros siglos, entre más venía la furia de persecución en contra de la iglesia más se multiplicaba. De hecho, me parece que fue, no me acuerdo si fue Justino Mártir o Tertuliano que dijo, la sangre de los cristianos es semilla para el evangelio. Entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaban. Y todo parece que el diablo se dio cuenta de eso. Y el diablo dijo, los cristianos, perseguirles de esa manera en los primeros siglos, como se les estaba persiguiendo, resulta contraproducente, más se multiplican. Mejor hay que invertir la estrategia y darles toda la comodidad que ellos necesiten. Y cuando la iglesia, hermano, está cómoda, es cuando más, hermanos, la iglesia se corrompe. Dejamos de librar la batalla espiritual cuando todo está bien, cuando tenemos, qué sé yo, comodidades, dinero, vehículos, medios, andamos siempre bien vestidos y eso es una realidad. En un lugar escuchando el evangelio bajo mucha comodidad, sin ninguna persecución, y nos acomodamos y decimos todo está bien, no tengo necesidad de nada. De hecho, casi ni necesito orar, porque ¿para qué voy a orar si tengo seguros que me cubren todo? O tengo medicina.
Si me da una infección, en lugar de orar, puedo simple y sencillamente usar antibiótico y se acabó. El antibiótico me va a quitar la infección. Pero en los primeros siglos, hermano, una iglesia perseguida, llena de necesidad, tenía que volcarse a Dios y depender de Dios. Y mucha gente, hermano, se queda en el camino y no acaba, como dice este verso. Habiendo resistido hasta el final, acaba todo. El año pasado leí una biografía de Billy Graham. Aprendí muchísimo de esa biografía. Y leí sobre unos ministros que eran compañeros de él, empezaron juntos en el ministerio y me llamó mucho la atención el testimonio de uno de ellos que se llamó Charles Templeton. Y este ministro en un tiempo era socio, por decirlo así, de Billy Graham en el ministerio. Eran ambos predicadores, era buenísimo, era un predicador muy capacitado, muy bueno. De hecho, mismo Bill Graham dijo que él era mejor predicador, Charles Templeton, que él mismo, porque era muy, muy preparado. Pero resulta, hermano, que en el paso de los años este hombre se volvió agnóstico y acabó más bien atacando el ministerio de Billy Graham y diciendo, cito, las cosas que predica Billy Graham son tonterías. ¿Qué le habrá pasado a este hombre en el camino? Se olvidó que estaba en una batalla, en una guerra espiritual, bajó la guardia, no resistió, vinieron muchos días malos sobre su vida y acabó apartado. Todo cristiano y todo ministro que ignora que está en una batalla espiritual, hermano, puede acabar abandonando el ministerio, puede acabar trayendo vergüenza a Cristo. Un día, cuando David no se alistó para la batalla y cuando estaba cómodo en su casa, descansando porque todo marchaba bien sobre su reino, se levantó por la tarde de dormir y saliendo de su alcoba, hermano, por un porche, miró de lejos a Betsabé bañándose y en ese momento un dardo de fuego atravesó su corazón. Y usted sabe todas las consecuencias que eso trajo sobre él y sobre su familia y sobre la nación. Vamos a hablar entonces ahora de la armadura de Dios en el punto número 2. La armadura del creyente, Efesios 6, 14 al 17. Vamos a leer todos esos versos y luego los vemos uno a uno. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en esta parte, hermanos, ya el apóstol Pablo pasa a describir la armadura de Dios y a enumerar 6 partes. Vamos a estar viendo esas 6 partes de las que el apóstol Pablo dice que consta la armadura del cristiano. Leamos una vez más los versos, pero ahora uno por uno y los explicamos. Verso 14, lea conmigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, se recuerda que ya expresamos esta posición, ¿no? Una posición del ejército, de estar firmes, de estar guardando una posición. Y aquí, hermanos, lo que dicen los eruditos es que Pablo, como sabemos, está de alguna manera bajo arraigo domiciliario, está siendo custodiado por un soldado romano, quizás encadenado al soldado romano gran parte del día, y observando al soldado romano y observando la armadura y la vestidura del soldado romano, es que el Espíritu Santo lo mueve a escribir esta especie de analogía entre la armadura del soldado romano y la armadura del creyente. Y ve las partes de la armadura del soldado y entonces, bajo inspiración del Espíritu Santo, comienza a escribir cómo estas partes tendrían una aplicación a nuestra vida como cristianos. Y lo primero que menciona, hermano, es ceñidos vuestros lomos con la verdad, y se refiere a un cinto. Era un cinto, hermanos, que todo soldado debía tener para poder ceñir su túnica, porque usaban túnicas más o menos a la rodilla, poquito abajo de la rodilla algunas veces, y cuando esa túnica no estaba bien ceñida podía representar un problema en el combate. Podía acabar el soldado entonces quizás enredado o maneado, diría mi mamá, y tropezarse y caerse. Por ese motivo entonces lo primero que hacía el soldado era tener puesto ese cinturón. Era un grueso cinturón de cuero.
que mantenía entonces al soldado listo. En la Biblia, la expresión estar ceñidos, por lo general siempre habla de estar preparados, como de diligencia y de estar siempre alerta. De eso habla el estar ceñidos. Cuando Israel iba a salir de Egipto, la noche que murieron todos los primogénitos, el Señor les dijo a todos los israelitas, estén ceñidos. Prácticamente durmieron ceñidos. Porque en el momento en que amaneciera iban a salir, estar preparados. La iglesia, por ejemplo, debe de estar también ceñida todo el tiempo. Porque la iglesia también en cualquier momento se va, ¿no? Debemos de estar entonces ceñidos en ese sentido. Y habla, hermano, de que este es estar ceñidos ¿con qué? Con la verdad. Literalmente era un cinturón, para nosotros habla de estar ceñidos con la verdad. Deberíamos de conocer la Biblia, porque aquí está la verdad. Deberíamos de ser estudiosos de las Escrituras y conocer entonces la Biblia, hermanos. Muy importante para nosotros. Número 2, el que sigue. Vestidos con la coraza de justicia. Este es el segundo elemento de los 6 que estaremos viendo en esta descripción. Es como una especie de pechera, ¿no? Una especie de pechera que cubría el torso. Iba desde acá más o menos como hasta la cintura y su propósito obviamente era cubrir órganos vitales. Era también hecha o elaborada de gruesas telas, cuero o incluso láminas martilladas y amoldeadas a la forma del cuerpo de cada uno de los soldados. Los órganos vitales que tenemos en el torso son el corazón, los pulmones, los intestinos. Entonces cubrir esa parte era bien importante a la hora, hermano, de ir a la guerra. Cuando vemos una aplicación espiritual para cómo nosotros debemos de cuidar el corazón, que era donde es en algún sentido donde se entiende que está la mente, ¿no? Donde pensamos, espiritualmente hablando, porque sabemos que el cerebro está acá, pero en el concepto judío el corazón era como el centro de mando, no tanto la mente en sí. Y luego las vísceras, que era desde donde se supone que siente, ¿no? Muchas veces alguien podría decir yo te amo con toda el alma o con todo el corazón, pero antiguamente a veces se podía decir yo te amo con todas mis entrañas. Y habla entonces también de los sentimientos. Habla de estar cuidando estas dos áreas de nuestra vida, nuestra mente, hermanos, y nuestras emociones. Deberían de estar siempre custodiados alrededor de oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el servir a Dios, el tener cuidado de no estarle metiendo basura también a nuestra mente con todas las cosas que nosotros consumimos. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí obviamente hablaba, ¿verdad?, de las sandalias que usaban los soldados romanos, que eran vitales para poderse mover en aquellos terrenos ásperos, pedregosos, llenos de espinas. Cuando una persona, hermano, está descalzo se vuelve muy vulnerable. No sé si usted alguna vez ha corrido o ha caminado descalzo. Especialmente ahora que uno ya no está acostumbrado. Yo me acuerdo cuando era más pequeño estaba más acostumbrado y podía incluso hasta jugar fútbol descalzo. En un lugar, en un terreno donde había piedras y feo, ¿no? Pero ahora voy al lago y una piedrita me lastima. Entonces, pero estar descalzos, hermano, nos vuelve muy vulnerables. Muy vulnerables. Porque cualquier herida que se nos provoque en los pies y que no nos podamos parar, no servimos ya para poder pelear. Alguien que no se puede poner en pie no sirve para poder pelear, ni para poder hacer muchas cosas que se tienen que hacer, hermanos, en esta vida. Obviamente, hermanos, aquí está hablando de un calzado espiritual y fíjese de qué habla. ¿Cuál es el calzado del cristiano? Dice Pablo aquí, el evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz, hermanos, es el evangelio que nos llevó de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, hermano, estamos en el evangelio y el enemigo viene a atacarnos, ¿quién está con nosotros? El Señor. No estamos descalzos, sino que hay un poderoso gigante con el cual nosotros estamos en paz y quien es el que pelea por nosotros en contra de las acechanzas de Satanás, hermanos. Es bien importante entonces el estar siempre firmes, hermanos, en el evangelio, no movernos de nuestra fe. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este también es un escudo que tenía el soldado romano. Habían dos tipos de escudo, uno muy grande que lo usaba la legión para hacer un ataque en conjunto,
donde el enemigo venía y chocaba contra esos escudos, pero había un escudo también personal que era más pequeño, que se usaba para el combate cuerpo a cuerpo. En una mano se tenía el escudo, por lo general ceñido al brazo con correas, y en otra mano se tenía la espada. Y de ese escudo es del que está hablando aquí Pablo, del escudo que se utilizaba para el combate cuerpo a cuerpo. Y en aquel entonces, en la batalla, hermano, el ejército enemigo le amarraba a las flechas en la punta una tela, las sumergían en brea, que es combustible. ¿Okay? Y antes de lanzar la flecha le prendían fuego. Entonces la flecha era un dardo de fuego prácticamente. El escudo lo sumergían en agua y tenía el propósito de parar la flecha, de apagar la flecha y que no infligieran el daño que pretendía el enemigo. Todo esto, hermanos, hablando espiritualmente, habla entonces de cómo nosotros, cuando tenemos una fe fuerte en el Señor, vamos a estar, hermanos, bien parados en contra de esos dardos que el enemigo pudiera lanzarnos, hermano. Una de las cosas, hermano, que tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida es que cuando nos toca pasar por una prueba, nuestra fe es vital. Nuestra fe es vital. Una enfermedad sin fe es terrible. Un luto sin fe es terrible. Cualquier prueba, cualquier situación, hermano, que se enfrente fuera de la fe, sientes que todo se acabó. Pero cuando la fe es la que nos sostiene, la fe es la que nos ayuda, podemos, hermanos, salir adelante. Y por último, el último elemento que menciona el apóstol en el verso 17 es el yelmo de la salvación. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Menciona dos aquí, ¿no? El yelmo y la espada. Y el yelmo es un casco para la cabeza. ¿Okay? También estaban hechos de cuero, muchas veces hechos de placas metálicas, moldeados a martillo también para cubrir la cabeza. Este instrumento era vital, ningún soldado salía a la guerra sin cubrirse su cabeza. El hecho de que se le llame el yelmo de la salvación implica, hermano, que muchas veces en nuestra mente podemos nosotros comenzar a maquinar miedo, inseguridades. La salvación nosotros la tenemos segura en Dios. El diablo no nos puede quitar nuestra salvación. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Meternos duda de nuestra salvación. Meternos temor. Y eso es tremendo. Es fuerte, hermano, pasar por una situación de una crisis de fe. Las crisis de fe son necesarias también, nos ayudan a crecer. En mi vida personalmente yo he pasado por varias crisis de fe. Eso es normal, no se asuste, solamente guarda el puesto, no se mueva de ahí, ¿ok? Son difíciles los desiertos espirituales, Dios los permite para nuestro crecimiento, pero son muy duros, hermano. Mire, yo le cuento aquí entre nosotros, no le diga a nadie. En una oportunidad yo crucé un desierto, literal, una semana. Fue durísimo. Eso es para valientes. Solamente los más fuertes salen vivos de ahí. Y también he cruzado desiertos espirituales. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando pasas por un desierto real, te enfrentas muchas veces a una sequía terrible cuando se te acaba el agua. Pero cuando pasas por un desierto espiritual, sientes también un desespero y muchas situaciones bien difíciles en tu vida, hermano. Mucha gente cuando pasa por crisis de fe y no están bien parados, ¿sabe qué hacen? Abandonan el cristianismo. Eso le ha pasado a lo largo de la historia a muchos ministros, hermano. Es muy fuerte, hermano, cuando nosotros podemos pasar por dudas, por temores. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igual era una espada para la lucha cuerpo a cuerpo. Habían varios tipos de espada, pero igual aquí se menciona una espada que el soldado manejaba él mismo, ¿ok? De una manera, tenía que ser muy ágil para poder enfrentarse a una lucha cuerpo a cuerpo, a espada y a escudo. No cualquiera enfrentaba ese tipo de batallas, un duelo cuerpo a cuerpo y a muerte. Habían unos que eran muy diestros y podían parar con la misma espada, la espada del enemigo, y otros recurrían entonces al escudo para poder detener la espada del enemigo. Y esto, hermanos, obviamente sabemos que habla de cómo nosotros manejamos las escrituras, de cómo nosotros conocemos la Biblia. Tenemos, hermanos, que sumergirnos en el estudio de las escrituras, conocer las escrituras y dedicarle tiempo a la palabra. Un cristiano, hermanos, que no lee la Biblia de una forma regular, es un cristiano que constantemente va a ser derrotado y vencido en las batallas.
Va a salir corriendo, eso le va a provocar que nunca crezca espiritualmente. Y por eso muchas veces vemos a cristianos, hermano, tan débiles en su compromiso y en su caminar con el Señor. ¿Saben que este mes se celebra el mes de la Biblia? No sé si sabían. El sábado, pero me parece que es el viernes 27 el mero día, el día de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia y el viernes 27 de septiembre es el día de la Biblia. Pero hay que leerla todos los días. No solo el mes de la Biblia ni el día de la Biblia, sino todo el año, hermano. Porque todos estos elementos que mencionamos aquí son parte de nuestra armadura para mantenernos firmes en la batalla espiritual en la cual estamos metidos, hermanos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.